claro justamente esto con... ¿Qué cosa es este tema de la sanción moral, de la sanción política, y cuán necesaria es para un país? No a la manera en que lo ha hecho este líder de Corea del Norte, Kim, que ha ejecutado con un cañonazo a su ministro, que se quedó dormido. Es una broma. Bueno, es una cosa, una sanción definitiva, digamos, ¿no? Que me ha hecho recordar otra historia del cañonazo, que tiene que ver con un famoso dirigente, presidente mexicano, Obregón, al que le decían: están complotando contra usted, quieren derribarlo. Mire usted, no hay complotador que se resista a un cañonazo de $50,000, así que por favor. Otro tipo de cañonazo era. Ahí estamos pues entonces en una situación importante en este momento, porque se han tomado decisiones en el Congreso y una vez más tenemos ese contraste, es decir, qué bueno que en efecto se sancione, pero al mismo tiempo qué bueno que se descubra cuánta debilidad hay todavía en la representación nacional a veces, en los políticos y en general. Todo eso contribuye a que el electorado tenga pues una impresión bastante debilitada con respecto a los políticos y la política. A ver, veamos el primer caso, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que verdaderamente ha zapateado duro, digamos, ¿no es cierto? No se ha quedado dormido precisamente. ¿Qué es exactamente lo que allí tenemos que condenar abiertamente? Empecemos con don Alberto Bengolea, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo que habría que condenar es lo que básicamente ha determinado el Consejo Nacional de Magistratura, que en 3 casos distintos, o sea, ha sido suspendido por 3 casos. O sea, acá no hay demasiada discusión aparentemente, y se ha producido este caso que yo estaba repasando, no es normal en el Perú, lo cual creo que golpea duramente al Ministerio Público y pone una responsabilidad enorme sobre precisamente los fiscales de la Nación. Ahora inclusive va a someterse a una instancia similar el fiscal Peláez, lo cual sería un tema súper difícil, porque creo que en el fondo, y permíteme salir del tema del Ministerio Público, y estando bien las acciones que tienen que haber, tenemos un serio problema de institucionalidad en el Perú, y son las instituciones las que vienen sufriendo una y otra vez por inconducta de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que velar efectivamente, no solamente por castigar, sino por ver de qué manera logramos como colectividad tener instituciones más sólidas y no estar permanentemente en esta carrera media extraña y lamentable para el Perú de ver quién tiene la aprobación más baja, si el Congreso, si el Poder Judicial, hay que sumar ahora al Ministerio Público, porque sin instituciones sólidas el Perú no va a tener futuro, ¿no? Ahora, no se arregla nada con la suspensión del fiscal Ramos Heredia, que no digo que no sea necesaria, es necesarísima. Sí, claro que pero sí. no se resuelve el tema institucional en el Ministerio Público. Sin duda. Ni con él, ni con la institución probable del señor Peláez. Hay un tema de base que no sé cómo se debe arreglar, ¿no? Mira, yo de repente está mal lo que te estoy diciendo, Patricia, pero tengo la necesidad de hacer esta reflexión, porque es una reflexión con el mayor respeto, pero que es la siguiente. Tú paseate por las universidades, digamos, más prestigiosas del país, en donde tienen facultades de derecho prestigiosas, no necesariamente las nacionales, de repente las privadas. Haz una consulta rápida entre los 20 o 30 mejores alumnos de la facultad y ninguno te dice que quiere ser juez ni fiscal. Ninguno. Todas nuestras facultades apuntan a la práctica privada, por un lado, y por otro lado porque te dicen, oye, en el ejercicio privado de la profesión voy a hacer mucho más dinero que si me dedico a la judicatura o en este caso hago carrera en el Ministerio Público. Creo que tendremos que encontrar alguna fórmula para resolver esa situación también. Pero no solamente lo del dinero, sino el prestigio. A eso me refiero. Nadie quiere pertenecer a una institución que ya está desprestigiada. Pues. Por eso, bueno, algo tenemos que hacer, pero que tiene valor. La pregunta era, ¿qué hacer? Yo te digo, hay que atacar ahí para comenzar. Hay que empezar a colocar a los mejores. A los mejores. ¿Cómo logramos persuadir a los mejores? En este caso concreto del Ministerio Público, los mejores abogados, los chicos que comienzan a salir, para persuadirles y decirles, esta es una buena carrera. Ahí tenemos que pensar, ahí tenemos que ver cómo hacemos para interesarlos, porque si no lo que va a ocurrir, repito, seguro hay muchas excepciones, pero normalmente lo que he visto en mis últimos años es que quienes intentan comenzar la carrera de la judicatura o entran al Ministerio Público no son los mejores de la promoción de derecho de la universidad. Ahí ya comienza el problema. Y no es un tema de plata. Se ha intentado siempre. No necesariamente, pero también. Se ha intentado siempre hacer esta reforma sustantiva, digamos, para poder dar incentivos, en fin, a mejores postulantes al Poder Judicial.
Han habido paradojas, en realidad con Fujimori se intentó hacer toda una reforma del Poder Judicial, no obstante que teníamos ahí un nido de delincuentes adentro, pero en fin, en algunos planteamientos hubo algunas cosas interesantes. ¿Qué piensan, por ejemplo, los partidos políticos al respecto? ¿Tienen en sus programas algunas ideas concretas, específicas? Porque lo que en realidad uno descubre con relación al Poder Judicial y toda esta suerte de relaciones que tienen que ver fundamentalmente con la policía, con todos los sistemas de investigación, etcétera, es que hay una dispersión y en realidad la figura de la magistratura incluso resulta siendo también discutida, de la fiscalía, ¿no es cierto? De hecho no se lleva bien con la policía y ahí se arma más bien un laberinto. Por ejemplo, ¿el Partido Aprista tiene alguna idea específica, un planteamiento que pudiera superar la situación? Bueno, buenos días. Buenos días. Primero diré que el sistema de impartición de justicia, el sistema de justicia de todo país es un factor fundamental, no solamente en el tema de la credibilidad de la sociedad en su administración de justicia, sino en otros elementos que tienen la misma importancia, como generar un adecuado clima de negocio, como ser un ambiente favorable para inversores que en un país ven que hay por lo menos una administración de justicia creíble. Creo que el gran déficit que ha tenido nuestra administración de justicia republicanamente es que se han venido impostando modelos que no han sido producto de una evaluación de la realidad misma del país, sino que de repente de buena fe han sido calcados de otros modelos que no se han adecuado a la realidad. Por ejemplo, me explico mejor. ¿Cómo no va a haber desconfianza en el país si la policía hace un gran esfuerzo, captura a un delincuente por asalto y robo que es reincidente, y de pronto a los 2 meses lo vemos en los titulares de los periódicos asaltando nuevamente, cuando la pena es no menos de 12 años? Y cuando es reincidencia agravada, se le impone algo más de pena. Yo creo que el gran déficit que hemos tenido es que el sistema de impartición de justicia no han tenido alineados objetivos claros. Eso va a ser el gran problema. Es cierto que mucho tiene que ver también con las personas. Es lo que pasa en el Parlamento. El país no cree en su poder judicial, no cree en el Ministerio Público y mucho menos en la Policía Nacional. ¿Y es por qué? Porque no hay, y eso tiene que ser una política pública, una política de Estado, que trascienda a un gobierno, de trazarse objetivos muy claros sobre cómo darle este servicio que el ciudadano busca con confianza, con credibilidad, el de impartición de justicia. El Ministerio Público trabaja desconectado casi de la Policía Nacional, que es el que alimenta la cabeza del proceso de investigación. Y luego, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, también, bajo la invocación de que tienen autonomía de carácter constitucional, no hay alineamiento de política. Por ejemplo, hemos puesto en marcha el nuevo Código Procesal Penal, don Raúl, y no lo digo yo, ya lo dicen especialistas, penalistas, especialistas, es que, por ejemplo, hoy día, y lo digo con honestidad, hoy día la famosa detención preventiva, que no es la condena a la persona que se le investiga, en la práctica ya es una condena. ¿Por qué? Porque los jueces, lejos de valorar las pruebas objetivamente, utilizar esa herramienta constitucional que tiene de la discrecionalidad para evaluar la situación jurídica del individuo, hay factores extraños, extraprocesos, que terminan determinando la decisión que él toma. Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que, como he dicho, me alineo en el tema de Alberto Bengolea, así como para ser profesor de aula. Cuando muchos decidimos, por ejemplo, estudiar para ser profesor de aula, sabemos, por ejemplo, que los salarios son bajos. También el ser magistrado, el impartir justicia, tiene mucho que ver con este proceso de formación. No tenemos verdaderas escuelas de jueces, no tenemos instituciones que formen fiscales que, entendiendo que son titulares de la acción penal, no pueden de ninguna manera tener el concepto de que, como son titulares de la acción penal, no son capaces de decir: esta persona
no hemos encontrado los elementos fácticos que acrediten su responsabilidad. Es muy difícil que un fiscal diga eso. Siempre terminan acusando y dicen que el juez lo absuelva, pero nosotros, nuestra función es esta. Hay países donde para ser juez o fiscal uno tiene que, desde que empieza su carrera de Derecho, tener un promedio de notas determinado, ¿no? O sea, nadie que haya salido de la universidad con un promedio general de 14 puede ser juez en países como Estados Unidos. Tienen, ¿no? Ya se sabe, y son chicos que estudian para sacar los promedios más altos porque a eso aspiran. Ahora, quiero decir para terminar, el tema económico, el tema remunerativo, en estos últimos años, en los últimos 8 años, se ha hecho grandes esfuerzos. El presupuesto del Poder Judicial hace 7 años era 368 millones de soles. Hoy día pasa los 1.200 millones de soles. Lo mismo del Ministerio Público. Las remuneraciones de un vocal supremo que deberían estar homologadas a las de un parlamentario, hoy día son un poco más que lo de un ministro de Estado. Entonces, creo que aparejado a esto tenemos que ser más intensos, más enfáticos en que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda primero cambiar los mecanismos, los criterios que toman para poder incorporar a un juez o fiscal. Y segundo, comparto lo de Alberto, tiene que ser una cuestión meritocrática y de vocación. Yo puedo ser muy académico, pero si no tengo vocación para impartir justicia... Vamos a hacer una pausa, son las 8:38 y luego escuchamos también al congresista Martín Rivas. Su reacción con respecto a este tema del señor doctor Carlos Ramos Heredia. Aparentemente, y tal como lo dan las informaciones, pues efectivamente él primero se resiste a aceptar esta acusación, estos cargos, pero evidentemente también desde el punto de vista de la opinión pública y de los medios aparece pues como vinculado de hecho no solamente a la familia presidencial, sino además vinculado con el oficialismo, y que en consecuencia eso también puede considerarse o no, ¿qué piensa usted?, un demérito para la administración y para Gana Perú. Bien, muy buenos días, don Raúl. En ese tipo de apreciación referente a que por el solo hecho de llevar el apellido Heredia se pretende establecer una vinculación, no es idónea. No existe ni ha existido ningún tipo de vinculación con el fiscal Ramos Heredia. Y creo que se ha dado cuenta a través del tiempo que nosotros hemos sido bastante respetuosos del sistema democrático y de la absoluta y total independencia de los poderes del Estado y restricto respeto al Ministerio Público, al Poder Judicial. Y ellos en el ejercicio de sus funciones evidentemente son sometidos a procesos disciplinarios. Hoy día el fiscal Ramos Heredia ha sido sancionado con la máxima sanción de destitución del Ministerio Público. Es un golpe a la institución del Ministerio Público. Pero en esta gestión gubernamental no se podría afirmar que ha habido una intromisión o alguna situación irregular de posible intromisión en alguno de estos poderes del Estado. ¿Qué parte me perdí? Porque nadie los está acusando de eso. No, lo que escuché es que, lo que decía don Raúl, que era un demérito para la gestión gubernamental la destitución del fiscal supremo. Por la vinculación pues con la centralita y con todo ese asunto que está seriamente comprometiendo a la administración presente. Claro, bueno, el asunto del parentesco con la señora Heredia, creo que ya quedó clarísimo que era el menor de los problemas del señor Ramos Heredia. O sea, ese no es el punto. El punto, que como bien señala Raúl, es que el fiscal de la Nación está siendo separado de su cargo, no puede volver a ser fiscal porque está involucrado en uno de los casos de corrupción más grandes que hay en este momento en investigación, que también alcanzan de alguna manera el nacionalismo. Bueno, y lo que le puedo decir es que dentro de esta administración gubernamental, el exgobernador de Ancash ha sido preso, y han sido presos distintos expresidentes regionales, y hoy en día en esta administración, y restricto respeto,
a la independencia de poderes ha sido pues cesado un fiscal de la Nación. Entonces, hay un procedimiento regular que se va a seguir y se va a determinar la responsabilidad dentro de los fueros que tienen que ver. O sea, va a haber una responsabilidad que se va a seguir. Yo recuerdo ciertamente la posición en el sentido de que cuando se generó esta situación del señor Martín Belaúnde Locio, habían opiniones a favor en la que debería generarse la expulsión, en la que debería no presentarse la solicitud de extradición. Hoy día que ya el señor Belaúnde Locio ha sido aceptada la solicitud de extradición para que venga y se ponga ante los fueros judiciales nacionales a efectos de que responda. Bueno, hay situaciones en las que dicen no debió haber ocurrido eso, más rápido hubiera sido que lo expulse el gobierno. Entonces, en esta gestión gubernamental, lo que está claro y determinante es que se ha cumplido irrestrictamente con la autonomía y el respeto a las instituciones. Y como consecuencia de eso, pues, hoy día estamos viendo los casos que se están dando y sobre todo los casos de corrupción en diversas instituciones del Estado. Eso es lo que preocupa. Ayer hemos tenido, por ejemplo, el informe contundente y demoledor del Contralor General de la República, el señor Fuad Curi, señalando cómo en la administración de la señora Ana Jara, ministra de la Mujer, y luego de la señora Carmen Omonte, miembro de este gobierno, en ese gabinete, pues hubo una evidente irregularidad que le ha perjudicado o le ha significado un perjuicio económico al Estado peruano de 2 millones de soles, cuando menos, porque se compró pañales que nadie necesitaba, para resumirlo en pocas palabras, y luego en la compra millonaria de ambulancias ha dicho que el comité de compras de este Ministerio de Salud, con la gestión anterior de la señora Midori Ejavich, pues modificó injustificadamente las bases para beneficiar al consorcio ganador, y que además de beneficiarlo luego le aceptó unas ambulancias que no servían y que ahora conocemos pues que no sirven en realidad, pues, ¿no? Sí, yo lo que le puedo afirmar es que dentro de ese marco de irrestricto respeto y dentro de esas informaciones que se están dando, si van a pasar a un procedimiento penal o a cualquier otro procedimiento, hay una absoluta disposición de poner en manifiesto y de dar todas las informaciones respectivas. O sea, aquí no hay una intromisión en lo absoluto, en ninguna de ellas. Y si decimos que la congresista Najara y la congresista Omonte están siendo, cuestionadas en la gestión por este tipo de efectos, será pues la autoridad competente la que determine o no su responsabilidad. Pero desde ya no podemos establecer una sindicación directa ya de sanción, cuando todavía dentro de la administración no se ha resuelto ese tipo de acciones. La Contraloría nada más. Bueno, vamos a ir pues al otro tema, que es el más interesante seguramente para ustedes. Otorongo no come otorongo. ¿Se ha destruido este principio básico o no? A ver, una frase que ha lastimado mucho al Congreso en el pasado, precisamente por circunstancias de blindaje, que todavía se ven lamentablemente en este Congreso. Acaba de ocurrir, ahora mismo con estos 5 congresistas. El congresista Reinaga fue salvado por el voto dirimente de la señora, que intervino para salvarlo, nada más. Lamentable. Sí, yo de verdad me pareció eso lamentable. Pero en fin, al margen de eso, ayer efectivamente se ha sancionado a 2 congresistas, que no es un motivo de felicidad ni mucho menos, simplemente creo que se ha cumplido con una responsabilidad. Hoy día se va a ver otros el congresista Benítez, casos. Que no tenía bancada que lo defienda, pues. Sí, el nacionalismo se ha agotado la investigación, se ha analizado el caso en profundidad, porque siempre va a quedar la duda de decir, bueno, pero todo esto forma parte de un juego político y eso se alegará siempre, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que lo importante es que los procedimientos se esclarezcan y se diga a la población y a la ciudadanía que están funcionando una serie de mecanismos que nos dan la certeza, en fin, de que estamos ante severos casos, en fin, que llevan, por supuesto, al cuestionamiento. Que todavía tienen que perfeccionarse, que no son los mejores. Yo, por ejemplo, sí podría entrar a una discusión, todavía del plan de discusión de si esta comisión de ética, no esta en particular, si la comisión de ética es indispensable en el Parlamento, ¿por qué no vamos directamente a acusación constitucional cuando corresponda, porque hay un delito de función, y directamente a levantar la inmunidad parlamentaria cuando es un delito común? Esta necesidad de una comisión adicional para que haga un tercer tipo de sanción, que es por donde estamos yendo en el actual Congreso, y que de alguna manera sirve para tapar sanciones mayores a algunos que merecen sanciones mayores. Pero en fin, ahí hay muchas cosas que decir. Ayer, en todo caso, dando simplemente fe de lo ocurrido, hubo 2 sanciones y hoy a partir de las 3 de la tarde se va a ver un par de casos más, ¿no?
un par de casos más, cumpliendo estrictamente nuestra función. Lo que me parece muy mal, y yo espero que ese discurso se cambie, es que algunos están pretendiendo decir, y ayer se volvió a decir en el debate, de que esto era una maniobra para tratar de quitarle votos al nacionalismo. Primero, lamento mucho que sean cercanos al nacionalismo o nacionalistas los que están siendo procesados. Segundo, son procesos que hasta donde yo tengo entendido ocurrieron bastante antes de saber que estamos a vísperas de una elección para la mesa directiva del Congreso, y es ahora que la presidencia del Congreso ha decidido ponerlos, un gesto que yo aplaudo de la presidenta, pero no es que la oposición lo ha planeado, no es que la oposición ha dicho en este momento vamos a buscar a estos señores que sean cercanos o que voten con el nacionalismo para castigarlos. Eso no ha ocurrido así, lamentablemente no ha sido así, de manera que ese cargo que ha tratado de levantar más de una vez el oficialismo, y que ayer lo han repetido, no es correcto y le hace daño al Parlamento. Estamos, creo, en un proceso en el cual se ha llegado a estas situaciones, se ha votado de determinada forma, se ha sancionado a algunos congresistas, pero le hace muy mal al Parlamento que todo se quiera politizar. Yo sé que es un foro político y que tenemos que hacer política ahí, pero en este caso creo que no corresponde, y creo que ahí están dañando a la institución parlamentaria. Hace un rato se decía que el tema del fiscal lastimaba al Ministerio Público y por tanto lastimaba a la institucionalidad. No sigamos haciéndole daño a la institución del Congreso de la República, que es fundamental en la democracia peruana y que recibe palos a cada rato. Doctor Javier Velázquez. Bueno, yo le veo el lado positivo. Yo sí creo que la Comisión de Ética, evaluándolo en un contexto general, yo creo que por lo menos ha sido un mecanismo que permite que los ciudadanos que eligen sus parlamentarios, que no pueden renunciar, que tienen candados constitucionales que impiden inclusive que uno pueda renunciar, hayan estos mecanismos que permitan que por lo menos, sin ser apóstoles, sin ser seres extraordinarios los parlamentarios, sus conductas puedan ser evaluadas a su propio interior. ¿Que tenemos que mejorarlo? Claro que sí, pero estos 5 casos son acumulados de hace 10 meses. Claro. Hace 10 meses se han venido dando estos casos, y yo mencionaré uno, por ejemplo, el caso del congresista Benítez. O sea, el día de ayer se iba a dar una cosa terrible. Un juzgado, la Corte Suprema, está pidiendo el levantamiento de inmunidad, que diga ese paso lo preside Martín Rivas, hace meses, y no se ve ese levantamiento de inmunidad. Acaba de caer el fiscal, en el caso de la centralita, el fiscal de la Nación, destituido. Todos los involucrados están presos. Y el Parlamento se niega a ver este caso de levantamiento de inmunidad. Entonces, mal hubiera sido, y miren lo contradictorio, porque hasta en eso hay que ser coherentes. Ayer ha sacado 37 votos y toda la bancada de Gana Perú y Perú Posible le devolvieron el favor al señor Benítez, porque él votó a favor de que no se sancionara al señor Reynada. Que dígase de paso, hay cosas que tenemos que ir perfeccionando. En temas de sanciones disciplinarias, cuando un presidente del Congreso, que es el coordinador de los parlamentarios, dirime a favor de una solución, está desautorizando esa comisión. Entonces, por ejemplo, tenemos un congresista como el congresista de Llovera, que está condenado por el Poder Judicial en última y definitiva instancia, que está inhabilitado, que está viciando todos los actos en los que está votando a favor del gobierno. El gobierno lo mantiene. La comisión, el Consejo Directivo irregularmente dijo: vamos a preguntarle a la Comisión de Constitución si aplicamos o no esta sentencia, que lo inhabilita para la función pública. La Comisión de Constitución hacía a empujones, hemos logrado sacar el acuerdo que se tiene que cumplir. Y hasta ahora nada. Pero el señor sigue ahí sentado. Ahí usted verá ese patético cuadro. A José León lo mandan a su casa por 60 días por haberle alquilado su casa a un narcotraficante. Y al costado hay un señor que está condenado desde noviembre. Desde noviembre condenado, que no debería estar en el Parlamento. Que responde al nombre de Llovera. Señor Alejandro Llovera. No, hay que decirlo. Alejandro Llovera. Y que el único mérito que tiene usted, vean sus votaciones, vota con el gobierno. Eso afecta gravemente la institucionalidad. Todos estos casos acumulados no son promovidos por la oposición para que lograr, como bien dice Alberto, que estemos calculando que sacando a este tenemos un voto más, un voto menos nosotros. Yo creo que la Comisión de Ética que la llevó adelante al inicio Lucho Galarreta y luego el Pastor Lai, evaluándolo en términos generales, han hecho un buen trabajo. Peor hubiera sido que estos casos no tuvieran un mecanismo para poder
decirle a la opinión pública de que, como dice don Raúl, o torongo no come torongo. El tema de la infracción a la Constitución y el tema del delito de función son otros temas que siguen su curso, pero hay actos que no calzan. Por ejemplo, nosotros, yo estaba en un parlamento donde un parlamentario que se metió sus tragos y se metió contra el tráfico, contra el carro, y le quiso pegar al policía. Entonces, ¿eso cómo tú lo catalogas? ¿Delito de función? ¿Infracción a la Constitución? No lo es, pero es una transgresión de ética, ¿cierto? Entonces, por eso que justifica, lo que hay que hacer es mejorar, como hablábamos ayer, Alberto, los procedimientos y el código de ética hay que actualizar. Ese código de ética está mal hecho. Ahí convengo contigo. Ahí tienen trabajo que hacer. Ha tocado siempre este difícil papel, pero en fin. Sí, bueno, yo lo que tengo que decirle ciertamente es que aquí mi colega congresista Velázquez, aquí conozco hace mucho tiempo, está mal informando, y está mal informando respecto a una actuación en la que yo he tenido como presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, en la que nosotros nos ceñimos estrictamente lo que establece el reglamento del Congreso. Y en mi condición de presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, me ceñí estrictamente a ello. Tan es así que la situación está el señor Benítez y el señor Crisólogo, ayer su colega parlamentario congresista Mulder dio cuenta de ese dictamen que se emitió en el mes de noviembre del año pasado. Y ahí está. Ahora, aquí hay una situación, hay procedimientos parlamentarios y hay que ceñirnos a los procedimientos parlamentarios que establece la norma. O sea, bajo mi propio criterio yo voy a decir, aquí se impone lo que yo digo, pues estamos en un foro político, y el foro político es el que determina. Lo que ayer ha determinado las sanciones son los votos, independientemente de las opiniones. Pero cuando dicen, hay un congresista... El caso del congresista Llovera, claro, ¿qué pasaba dice, hay un congresista que pese a haber sido sentenciado, debería estar fuera del Congreso. Hay una norma expresa en el reglamento del Congreso que fue justamente modificada, porque tuve la suerte de estar con el congresista Velázquez en el periodo pasado, que fue durante su gestión cuando se modificó en el extremo de que habla de pena efectiva. Y la sanción que ha sido establecida en el foro judicial al congresista Llovera no es pena efectiva. Y ahora, además de eso, dice, coma será reemplazada por el accesitario. Ese requisito sine qua non que falta de pena efectiva es la que evidentemente ha generado el debate que hoy día hemos tenido en el Congreso respecto a la aplicación de ese mandato judicial. Entonces, se ha resuelto en la Comisión de Constitución, va a pasar al Consejo Directivo y será pues la instancia que corresponde la que determine. ¿Y qué es lo que va a determinar? ¿Mi opinión? ¿La opinión de todos? Bueno, vamos a opinar, pero al final lo que va a determinar son los votos. Y evidentemente nos tenemos que ceñir estrictamente al marco constitucional y legal, que es lo que corresponde. Entonces, hay que informar bien a la población, hay que decir las cosas como son. No queremos nosotros decir, oye, fue condenado, fue sentenciado y hay que expulsarlo. Miren, en el periodo pasado también hubieron casos de congresistas. Y aquí mi colega, el doctor Velázquez, sabe. ¿Cómo les gusta ese argumento, no? ¿Ese cómo es? ¿Nosotros nos corrompemos menos? ¿Así es? No, lo que pasa es lo siguiente. Dicen, se ha demorado 10 meses. Y yo recuerdo que hubieron casos pendientes en el Congreso pasado en la que demoraron mucho más. Entonces, hay que pues hacer una justificación para tiene usted buena memoria, pero eso no justifica lo de hoy. No, para nada, no se justifica en nada, pero hoy en día se ha resuelto conforme al procedimiento de reglamento. Bueno. Gracias. Yo les prometo que lamentablemente tenemos que cortar porque estamos ya con el tiempo. Tiene usted pleno y nosotros tenemos ya que cumplir con los horarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se nos ha quedado en el tintero lo de tía María, pero en fin, ya más o menos estamos todos preocupados por lo mismo también. Pausa.